La paz y bendiciones sean contigo, querido hermano o hermana en la fe. Hoy nos encontramos en un momento sagrado, un instante donde nuestras almas se abren para escuchar la voz eterna que resuena desde las páginas de la Escritura. Hoy no solo vamos a recordar una historia, vamos a vivirla, a respirarla, a dejarnos transformar por ella. La Biblia es más que un libro antiguo. Es una fuente viva de sabiduría. Un río que corre desde la eternidad y riega cada corazón que se atreve a beber de sus aguas. Cada historia contenida en ella no es un simple relato del pasado, es una enseñanza vigente, un faro para nuestro camino, una brújula para nuestras decisiones. A través de las generaciones, hombres y mujeres comunes, como tú y como yo, fueron protagonistas de momentos que marcaron la historia de la humanidad. No eran superhéroes. Eran pastores, campesinas, pescadores, viudas, guerreros, reyes y esclavos. Pero todos ellos tuvieron algo en común. Fueron tocados por el dedo de Dios. Cada personaje bíblico es un espejo. Un reflejo de nuestras propias luchas, dudas, triunfos y esperanzas. Cuando leemos sobre ellos, no solo aprendemos sobre lo que ocurrió en tiempos antiguos. Aprendemos sobre lo que Dios aún desea hacer en nosotros hoy. Cada historia encierra una moraleja eterna, una gema espiritual que espera ser descubierta. De Adán y Eva, aprendemos la fragilidad humana y la promesa de redención. De Abraham, aprendemos el poder de creer contra toda esperanza. De Moisés, aprendemos que no hay excusa que pueda detener un llamado divino. De Esther, que la valentía puede salvar naciones. De David, que Dios ve el corazón más allá de las apariencias. Y de Ruth, que la fe humilde puede reescribir el destino. La Biblia no invisibiliza a las mujeres. Al contrario, exalta el rol crucial que ellas tuvieron en la historia de la salvación. Mujeres como Débora, Esther, Ana, María, Abigail y Ruth nos enseñan que la fe, la valentía, la sabiduría y el amor no son dones exclusivos de un género, sino virtudes eternas para todos aquellos que caminan con Dios. Los hombres bíblicos, por su parte, reflejan la diversidad del llamado divino. Guerreros como Josué, profetas como Elías, constructores como Noé, servidores como José, predicadores como Pablo. Cada uno, imperfecto en su humanidad, pero transformado en instrumento de eternidad por la gracia de Dios. El legado que dejaron no se mide por sus títulos, ni por su fama. Se mide por su obediencia, por su fe, por su perseverancia. Y ese mismo legado nos alcanza hoy. Porque la Biblia no solo cuenta lo que Dios hizo. La Biblia anuncia lo que Dios aún puede hacer. En ti, en mí, en todos los que creen. Cada personaje que caminó bajo la luz de la palabra dejó una marca indeleble. Una señal en el tiempo de que sí es posible caminar con Dios. Sí es posible ser usado por Él. Y sí es posible que nuestras vidas, aunque breves, trasciendan hasta la eternidad. Ellos fueron humanos, sí. Con miedos, con errores, con caídas. Pero el amor de Dios nunca los abandonó. Sus historias son recordatorios vivos de que Dios no busca perfección, sino disposición. Hoy, cuando leemos sobre ellos, no estamos simplemente mirando hacia atrás. Estamos recogiendo el testigo que nos dejaron. Estamos abrazando una antorcha que debemos mantener encendida. La historia de Ruth, de quien hablaremos en este mensaje, es una joya especial dentro de este legado. Una mujer extranjera, viuda, sin nada que ofrecer ante los ojos del mundo, pero cuyo corazón leal, su fe decidida y su humildad inquebrantable, la posicionaron como una pieza clave en el plan de Dios para la redención del mundo. Así como Ruth, tú también tienes un lugar en el plan eterno. Así como ella, tú también puedes escribir una historia que trascienda más allá de lo que ahora imaginas. Hoy te invito a abrir tu corazón, a permitir que cada palabra, cada enseñanza, cada ejemplo que brota de la Biblia, penetre en tu vida como una semilla de eternidad. Recuerda siempre,
Las historias de la Biblia no solo nos enseñan sobre el pasado, nos invitan a ser parte activa del plan divino que sigue escribiéndose hoy. Bienvenido, querido hermano, querida hermana, a este viaje sagrado de aprendizaje, inspiración y transformación. Que el Señor te bendiga y te guíe mientras descubrimos juntos la gloria oculta en la vida de Ruth y de tantos hombres y mujeres de fe. Y ahora que hemos abierto nuestro corazón a la riqueza de las Escrituras, permíteme llevarte de la mano hacia una historia especial. Una historia que parece pequeña, escondida entre las páginas del Antiguo Testamento, pero que resplandece con una luz que alcanza hasta nuestros días. Hoy hablaremos de Ruth, una mujer que no nació dentro del pueblo de Dios, pero que, a través de su fe, su lealtad y su valentía, fue injertada en el árbol eterno del propósito divino. Ruth no fue una reina en palacio, ni una profetisa rodeada de multitudes. Fue una viuda extranjera, una mujer que enfrentó el dolor más profundo, y que aún así decidió no rendirse. Su historia es la prueba viviente de que Dios ve lo que los ojos humanos no ven, de que nuestro pasado no determina nuestro futuro, y de que un simple acto de amor, un simple paso de fe, puede cambiar la historia de generaciones enteras. Así que te invito a quedarte conmigo hasta el final, a escuchar, a reflexionar y a dejar que la vida de Ruth inspire también tu caminar. Porque quizá, sin saberlo, tú también estás siendo llamado a caminar el sendero de la fe, que aunque hoy parezca incierto, mañana te conducirá a tu propia redención. Comencemos. ¿Alguna vez has sentido que el suelo se abre bajo tus pies y que todo lo que construiste se derrumba sin previo aviso? Así comienza la historia de Ruth, no como una heroína, sino como una mujer común, atrapada en una tormenta de pérdidas y decisiones imposibles. Todo comenzó en los tiempos de los jueces, una era caótica, sin reyes, donde cada quien hacía lo que le parecía correcto. En medio de ese caos, una sombra cayó sobre Belén, irónicamente, la casa del pan. Pero el pan se acabó. El alimento desapareció. Una hambruna feroz lo cubrió todo, como un juicio silencioso que obligó a muchas familias a huir. Una de esas familias era la de Elimelec, un hombre judío que, temiendo por la vida de los suyos, tomó una decisión drástica: abandonar la tierra prometida y buscar sustento en Moab, un territorio pagano, enemigo histórico de Israel. ¿Te imaginas el peso de esa decisión? Dejar la tierra que Dios había prometido a tu pueblo. Renunciar a tus raíces. Arriesgar tu identidad por sobrevivir. Con él fue su esposa, Noemí, una mujer noble, firme en su fe, pero ahora empujada por la necesidad. Y sus dos hijos, Malón y Kelión. Moab era una tierra de ídolos, donde se adoraba a dioses falsos, donde las costumbres eran ajenas al Dios de Israel. Pero allí encontraron comida. Allí, al menos por un tiempo, encontraron estabilidad. Los años pasaron. Los muchachos crecieron. Y se casaron con mujeres moabitas, Orfa y Ruth. Dos mujeres jóvenes, de otra cultura, de otra fe, pero que fueron recibidas por una familia marcada por la fe hebrea. Y cuando parecía que la vida podía empezar de nuevo, vino la tragedia. Primero, Elimelec murió. Noemí quedó viuda en tierra extranjera, sola. Pero aún tenía a sus hijos. Pero luego, sin aviso, sin explicaciones, Malón y Kelión también murieron. 3 tumbas. 3 duelos. 3 corazones rotos. En un abrir y cerrar de ojos, la familia de Noemí quedó reducida a escombros emocionales. Sin esposo. Sin hijos. Solo ella y 2 nueras extranjeras. Imagina el silencio en esa casa después del último entierro. Imagina las lágrimas. La impotencia. El sentimiento de haber sido abandonadas por la vida. Por Dios. Por el destino. En una cultura donde el valor de una mujer dependía de su esposo y su descendencia, ellas ya no eran consideradas nada.
Viudas, sí. Pero también olvidadas. Invisibles. ¿Y ahora qué? ¿Volver a comenzar? ¿Dónde? ¿Con qué fuerzas? ¿Con qué futuro? Noemí estaba quebrada. Tan rota por dentro que más adelante se autoproclamaría Mara, que significa amargura. Pero aún en medio de ese valle de muerte, había una chispa. Una pequeña llama que se negaba a apagarse. Un vínculo. Una posibilidad. Una elección. 3 mujeres, 3 viudas. Unidas por el dolor. Pero pronto, separadas por una decisión que cambiaría para siempre el destino de una de ellas. Y del mundo entero. Hay decisiones que no cambian un día, cambian tu eternidad. Y Ruth estaba a punto de tomar una de esas decisiones. Una que rompería con su pasado. Y abriría un destino divino. Tras las muertes de Elimelech, Malón y Kelión, la casa de Noemí quedó envuelta en un silencio doloroso. Un silencio que solo entienden quienes han perdido algo que no pueden recuperar. Pero en medio del luto, llega una noticia. Lejos, en Belén, la tierra que habían dejado atrás, las cosas estaban cambiando. Había pan otra vez. Había vida. Dios había visitado a su pueblo. Noemí siente un impulso. Un llamado profundo. Quizá un susurro de esperanza. Y decide volver a casa. Aunque su corazón ya no era el mismo. Ruth y Orfa, sus nueras, la acompañan. 3 mujeres caminando por un sendero polvoriento. Con las manos vacías, pero con el alma llena de recuerdos, dudas y heridas. Pero en cierto punto del camino, Noemí se detiene. Mira a Ruth. Mira a Orfa. Y les dice con voz quebrada. Regresen, hijas mías. ¿Para qué van a venir conmigo? ¿Acaso tengo más hijos que puedan ser sus esposos? No tengo nada que ofrecerles. El Señor se ha vuelto contra mí. ¡Qué fuerte! Una mujer de fe, tan herida, que sentía que hasta Dios la había abandonado. Y entonces viene un momento desgarrador. Una despedida emocional. Lágrimas. Abrazos. Dudas. Orfa, la primera, no lo soporta. Llora. Abraza a su suegra. Y vuelve atrás. Volvió a su pueblo. A su cultura. A sus dioses. A lo que conocía. ¿Quién podría culparla? Era lo lógico. Lo racional. Lo seguro. Pero Ruth no se movió. No dio un paso atrás. No bajó la cabeza. Con los ojos fijos en Noemí, le habla con una determinación que no viene de este mundo. No me ruegues que te deje, ni que me aparte de ti. Porque donde tú vayas, iré yo. Donde tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo. Y tu Dios será mi Dios. En esa frase, Ruth dejó de ser una moabita y se convirtió en parte del pueblo de Dios. No por nacimiento, sino por elección. ¿Qué acto de fe tan inmenso? Renunciar a su tierra, a su familia, a su cultura, a sus dioses. Por una mujer viuda, empobrecida y amargada. Y por un Dios que aún no conocía del todo. Pero Ruth vio algo. Sintió algo. En Noemí, entre el dolor y la ruina, Ruth vio una fe verdadera. Y decidió seguir esa luz. Noemí se quedó sin palabras. Ya no insistió. Sabía que algo sobrenatural estaba ocurriendo. Y así, juntas. 2 viudas. 2 mujeres marcadas por la pérdida. Emprendieron un viaje hacia lo desconocido. Sin recursos. Sin promesas. Pero con algo que lo cambia todo, una fe viva. Lo que Ruth no sabía es que ese paso de fe la iba a posicionar en el linaje más importante de la historia. Lo que parecía una simple decisión emocional era, en realidad, el inicio de su propósito eterno. A veces,
Dios nos llama a dejarlo cómodo, a renunciar a lo lógico y a seguirlo a través del dolor hacia lo desconocido. Pero es en ese salto de fe donde nacen las historias que impactan generaciones. Ruth no solo eligió a Noemí, eligió al Dios de la esperanza. Y eso cambió todo. A veces, cuando parece que Dios está en silencio, en realidad está sembrando algo eterno. Y eso fue exactamente lo que ocurrió en la vida de Ruth cuando llegó a Belén. Imagínalo por un momento. Dos mujeres, extranjeras de corazón roto, entran caminando a un pueblo pequeño, donde todos se conocen, donde los chismes vuelan, donde las miradas juzgan en silencio. Noemí ya no era la misma. La gente apenas la reconocía. «Es esta Noemí», murmuraban las mujeres del pueblo. «La que se fue llena y ha vuelto vacía». Y ella misma, sin filtros, respondió: «No me llamen Noemí, que significa placentera. Llámenme Mara, porque el Todopoderoso me ha llenado de amargura». Ruth escuchó esas palabras. Y aunque dolían, no retrocedió. No la juzgó. No huyó. Ruth se quedó. Y entonces comenzó la lucha diaria. No había herencia. No había casa. No había sustento. Pero había algo que Ruth sí tenía: voluntad para trabajar, fe para levantarse y humildad para recoger lo que otros desechaban. La ley de Israel permitía que los pobres recogieran lo que los segadores dejaban caer en los campos. Era la rebusca. El trabajo más bajo, pero también el más honesto. Y ahí fue Ruth. No con orgullo. No con queja. Sino con una determinación silenciosa que hablaba más fuerte que 1000 palabras. Se levantaba temprano. Iba sola, con el calor sobre su espalda y el polvo cubriendo sus pies. Agachada, recogiendo espigas, grano por grano. Mientras los demás la observaban como la moabita, la extranjera, la viuda. Pero Dios estaba observando también. Y el campo donde ella fue, no fue una casualidad. Fue providencia. Ruth llegó sin saberlo al campo de Booz, un hombre rico, justo y pariente del difunto Elimelec. Cuando Booz llegó al campo y vio a Ruth, algo en ella le llamó la atención. «¿Quién es esa joven?», preguntó a sus siervos. Y lo que escuchó fue sorprendente. «Es la moabita que vino con Noemí. Ha estado aquí desde temprano. Apenas ha descansado. Trabaja sin parar». Booz vio algo más que una joven necesitada. Vio integridad. Vio humildad. Vio esfuerzo. Vio carácter. Y entonces se le acercó. Pero no con desdén. No con superioridad. Sino con gracia. «Escucha, hija mía. No vayas a recoger a otro campo. Quédate aquí, con mis siervas. Nadie te tocará. Bebe del agua que mis criados han sacado. Y come del pan con nosotros». Ruth, asombrada, se inclinó hasta el suelo y le dijo: «¿Por qué he hallado gracia ante tus ojos, siendo yo extranjera?». Y Booz respondió con palabras que marcaron su alma: «Me han contado todo lo que hiciste por tu suegra. Cómo dejaste a tu padre, tu madre, tu tierra. Y viniste a un pueblo que no conocías. Que el Señor te recompense por ello». Ruth lloró. Pero no de dolor. De alivio. De dignidad restaurada. Porque por primera vez en mucho tiempo, alguien la vio. No como una viuda. No como una carga. Sino como una mujer valiente. Y así, día tras día, Ruth trabajó en el campo. Recolectaba espigas, comía con los siervos, y regresaba con comida suficiente para ella y Noemí. Pero había algo más en el aire. Una historia se estaba gestando. Una conexión sagrada estaba naciendo. Porque el campo no solo era un lugar de sustento. Era el terreno donde Dios estaba preparando un encuentro divino. A veces creemos que Dios nos ha olvidado. Pero Él nos está observando mientras recogemos espigas en tierra dura. Él ve tu esfuerzo.
Ve tu fidelidad en lo pequeño. Y está alineando personas, lugares y momentos para honrar tu corazón. Ruth no sabía que estaba caminando sobre el terreno de su propio milagro. Pero lo hizo igual, con fe, con trabajo, con esperanza silenciosa. A veces, el dolor nos entierra, pero la sabiduría nos resucita. Y Noemí, que antes se llamaba a sí misma amargura, ahora empieza a despertar. Después de semanas observando a Ruth llegar cada día con espigas, agotada pero determinada. Después de ver cómo Booz la trataba con respeto, con ternura, con dignidad. Noemí entiende algo. Dios no las había olvidado. Dios estaba escribiendo una historia. Y su lápiz eran los pequeños actos de fidelidad de Ruth. Pero la ley hebrea era clara. Existía una figura llamada el Goel, o pariente redentor. Un familiar cercano que tenía el derecho de comprar las tierras del difunto y tomar por esposa a la viuda. No por romance, sino por redención. Para preservar el linaje y la herencia del fallecido. Booz era ese hombre. Un pariente cercano de Elimelech. Un hombre justo. Un hombre que ya había mostrado favor hacia Ruth. Y aquí es donde Noemí, con toda la sabiduría y discernimiento que da la vida, traza un plan. Un plan arriesgado. Un plan cargado de simbolismo. Un plan de fe activa. Le dice a Ruth: hija mía, ¿no debería yo buscar descanso para ti, para que te vaya bien? Noemí ya no pensaba solo en sobrevivir. Pensaba en el futuro de Ruth. Pensaba en restauración. En propósito. En legado. Le explica su idea. Booz estará esa noche en la era, aventando el grano. Era una noche especial, de trabajo y celebración. Después de comer y beber, él dormiría allí mismo, cuidando su cosecha. Y Noemí le dice a Ruth: báñate. Unge tu cuerpo. Ponte tu mejor vestido. Y ve a la era. Pero no te des a conocer hasta que él haya comido y bebido. Entonces acércate a él, destapa sus pies y acuéstate allí. Él te dirá lo que debes hacer. Detente un momento. Esto no era seducción. No era manipulación. Era una acción simbólica. Una forma silenciosa pero poderosa de pedir cobertura. De invocar la figura del Redentor. Destapar los pies de Booz y acostarse allí era un acto de humildad. De petición. De entrega. Ruth escucha. No debate. No duda. Confía. Haré todo lo que me digas, responde. Y así, Ruth se prepara. No con vanidad, sino con reverencia. Como quien entiende que está a punto de caminar en un momento profético. La noche llega. La luna cubre los campos. El grano es aventado. Las risas se apagan. Y Booz se acuesta a dormir. Entonces, Ruth se acerca. Silenciosamente. Con respeto. Con fe. Destapa sus pies. Se acuesta. Y en medio de la noche, Booz se despierta, sobresaltado. ¿Quién eres?, pregunta. Y Ruth responde con la frase que transforma la escena. Soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu manto sobre mí. Porque tú eres pariente redentor. Esa frase lo cambia todo. El manto representaba cobertura, protección, compromiso. Era una manera respetuosa de pedir. Cásate conmigo, redímeme, cúbreme. Y Booz, lejos de escandalizarse, queda conmovido. No por su belleza, sino por su corazón. Has mostrado más bondad ahora que al principio. No has ido tras los jóvenes, sean pobres o ricos. No temas, hija mía. Haré contigo lo que tú digas. Pero Booz también revela algo más. Hay un problema. Existe otro pariente más cercano. Otro hombre que, por derecho, debía tener la primera opción de redimir la herencia. Tensión narrativa total.
Ruth ha hecho todo bien. Noemí ha ideado el plan perfecto. Y justo cuando parece que todo se alineará, surge un obstáculo inesperado. Pero Booz, siendo justo, no da un paso en falso. No actúa por emoción. Actúa con integridad. Le pide a Ruth que se quede allí esa noche, en la era, pero a sus pies. Y al amanecer la envía de vuelta. No con las manos vacías, sino con 6 medidas de cebada, símbolo de provisión y promesa. Hay momentos donde debemos dejar de recoger espigas y atrevernos a pedir el manto, dejar de sobrevivir y caminar hacia la redención. El plan de Noemí no fue egoísta, fue profético. Fue la fe de una mujer que, aún en su amargura, creyó que Dios aún podía escribir una historia de amor, una historia de restauración. Y Ruth obedeció. Con humildad. Con valentía. Con dignidad. Hay decisiones que no solo marcan un destino, también revelan el corazón. Y ahora, Booz está en el centro de una decisión que podría cambiar no solo su vida, sino el destino de Ruth, el legado de Noemí y la línea del futuro rey de Israel. Después del encuentro nocturno con Ruth en la era, Booz quedó profundamente impactado. No por un gesto romántico, sino por la nobleza de Ruth. Ella no buscó a un joven por deseo. No buscó una salida fácil. Pidió redención. Pidió propósito. Y Booz, como hombre justo, sabía lo que debía hacer. Seguir el camino del honor, no del impulso. Pero había un obstáculo legal. La ley del Redentor era clara. Si una mujer quedaba viuda, un pariente cercano podía redimir su herencia y tomarla como esposa para preservar la descendencia del difunto. Pero Booz no era el más cercano. Había otro hombre con prioridad en ese derecho. Aquí entra una de las escenas más sabias y justas de toda la Biblia. Booz no actúa en secreto. No se deja llevar por la emoción. No arrebata lo que desea. Actúa con transparencia, con honor, con plena confianza en que si Ruth estaba destinada a ser suya, Dios se lo entregaría de forma justa. A la mañana siguiente, Booz se dirige a la puerta de la ciudad, el lugar donde se resolvían los asuntos legales. Allí se sentaban los ancianos, los testigos, los líderes. Cuando el otro pariente se acerca, Booz lo llama. Amigo, ven, siéntate aquí. Y así comienza el diálogo legal. Booz plantea primero el negocio de las tierras. Noemí ha vuelto de Moab y vende la parte del campo que pertenecía a nuestro hermano Elimelec. Tú tienes el derecho de redimirla, si quieres hacerlo. El hombre, al oír esto, acepta rápidamente. Después de todo, adquirir más tierra era buen negocio. Pero Booz no había terminado. El día que compres ese campo, también adquirirás a Ruth, la moabita, viuda del difunto, para perpetuar el nombre del muerto sobre su heredad. Y ahí todo cambió. El otro hombre se detiene. Reflexiona. Piensa en su herencia, en su familia, en las posibles complicaciones de tomar una mujer extranjera. Y responde: no puedo redimirlo para mí, no sea que dañe mi herencia. Redímelo tú. Yo no puedo. Y ahí está. El momento esperado. El punto de inflexión. En ese instante, se realiza un acto tradicional. El hombre se quita su sandalia y la entrega a Booz, como señal pública de cesión del derecho. Los ancianos lo ven. Los testigos lo confirman. El cielo lo celebra. Y Booz, de pie ante todos, declara con solemnidad: vosotros sois testigos hoy, que yo adquiero de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec. Y también tomo por mujer a Ruth, la moabita, viuda de Malón, para perpetuar el nombre del difunto sobre su heredad. Redención completa. Booz no solo adquirió un campo, adquirió un legado. Restauró una familia.
y honró a una mujer extranjera que se atrevió a creer. Los ancianos y el pueblo bendicen la unión. Que Ruth sea como Raquel y Lea, las que edificaron la casa de Israel. Que tu casa sea como la de Fares, el hijo que Tamar dio a Judá. Tamar. Otra mujer extranjera. Otra historia de redención. La Biblia está tejiendo un patrón. Dios no mira tu origen, mira tu fe. No mira tu pasado, mira tu propósito. Ruth, la moabita, fue redimida. No por suerte, no por belleza, sino por su fe valiente, su carácter firme y un Dios que honra a los humildes. Booz eligió el camino estrecho, el de la ley, la honra, la paciencia, la redención. Y al final, la recompensa fue mayor de lo que jamás imaginó. Dios honra a quienes deciden actuar con justicia, aun cuando podrían salirse con la suya. Él respalda al que espera su tiempo. Él levanta al que se humilla. Él recompensa al que no negocia su integridad. Todo lo que Ruth vivió, el dolor, la pérdida, el exilio, el trabajo humilde, la obediencia, la redención, no fue en vano. Cada paso que dio, cada decisión que tomó, la conducía hacia este momento. La recompensa eterna. Después de redimir a Ruth públicamente, Booz la tomó como esposa. Y lo que parecía una historia de tragedia convertida en amor, se transformó en un eslabón sagrado dentro del plan de Dios para la humanidad. Dios bendijo la unión de Ruth y Booz con un hijo. Un niño que no solo trajo alegría a su madre, sino que restauró la esperanza de Noemí. La mujer que una vez pidió ser llamada Mara, amargura, ahora sostenía entre sus brazos una nueva vida. Un bebé que cambiaría su nombre, su destino, su posteridad. Y Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo, y fue su nodriza. Y las vecinas le decían, un hijo le ha nacido a Noemí. ¡Qué redención más hermosa! La mujer que volvió vacía, ahora estaba llena. De propósito. De descendencia. De gozo. Obed. Ese fue el nombre del hijo de Ruth y Booz. ¿Y por qué es tan importante ese nombre? Porque Obed sería padre de Isaí y abuelo de David. Sí. El rey David. El pastor de ovejas que mató gigantes. El hombre conforme al corazón de Dios. El salmista. El adorador. El guerrero. El rey ungido de Israel. Ruth, la extranjera, la viuda pobre, se convirtió en la bisabuela del más grande rey de Israel. Pero no solo eso. Siglos después, cuando el Evangelio de Mateo fue escrito, se registró algo impactante. Booz engendró de Ruth a Obed. Obed engendró a Isaí. Isaí engendró al rey David. Y David engendró a Salomón. Hasta llegar a José, esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Ruth forma parte directa del linaje de Jesucristo. El Mesías. El Hijo de Dios. El Salvador del mundo. Una mujer moabita. Una mujer que no pertenecía por sangre, pero sí por fe. Ruth no escribió libros. No fue profeta. No lideró ejércitos. Pero vivió con tanta fidelidad, tanta humildad y tanta fe, que su historia se convirtió en un puente hacia la redención universal. Ruth nos enseña que Dios no discrimina por raza, cultura ni pasado. El valor de una persona no se mide por su título, sino por su carácter. Los actos ocultos de obediencia abren puertas eternas. El sufrimiento no anula el propósito, muchas veces lo prepara. Y que la fe que actúa, siempre deja legado. La historia de Ruth es la historia de todos nosotros. Forasteros. Perdidos. Sin herencia. Sin rumbo. Pero también es la historia de un Dios que no se olvida. Que ve los corazones fieles. Que honra a los humildes. Y que, a través de lo ordinario, escribe capítulos eternos. Si alguna vez pensaste que no era suficiente,
que tu pasado te descalifica, que nadie te ve. Mira a Ruth, una mujer que eligió el camino de la fe y fue injertada en la genealogía del Rey de Reyes. Tú también puedes ser parte de una historia más grande que tú. Solo necesitas dar ese paso de fe. Donde tú vayas, yo iré. Tu pueblo será mi pueblo. Y tu Dios, mi Dios. Y así, queridos hermanos y hermanas, hemos recorrido juntos el sendero de Ruth. Desde el polvo del exilio hasta la gloria de un propósito eterno. Ruth nos enseña que Dios nunca olvida a quienes caminan en fe. Que no importa cuán lejos hayamos estado, cuánto hayamos perdido, o qué tan insignificantes nos sintamos, el amor de Dios puede rescatarnos, redimirnos y colocarnos en lugares de honra. La historia de Ruth nos recuerda que la fidelidad en los pequeños actos, como cuidar a una suegra viuda, como recoger espigas bajo el sol abrasador, puede abrir las puertas del destino más grande que jamás imaginamos. Tu historia aún no ha terminado. Dios sigue escribiendo capítulos con tu vida. Tus lágrimas no son ignoradas. Tus sacrificios no son en vano. Él ve tu esfuerzo. Él escucha tu oración. Él honra tu fe. Así como Ruth fue redimida, así también tú puedes ser restaurado, renovado y usado para su gloria eterna. Nunca subestimes el poder de tu obediencia silenciosa. Nunca subestimes el valor de caminar en fe cuando nadie más ve. Hoy es el día para creer que tu legado puede ser más grande que tus circunstancias. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a hacer 3 cosas muy importantes. Dale like a este video para que más personas puedan recibir esta enseñanza. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ninguna historia poderosa de la Biblia. Comparte este video con alguien que necesite recordar que Dios aún tiene planes de bien para su vida. Recuerda siempre, Dios no busca la perfección. Dios busca corazones dispuestos. Para finalizar, también nos gustaría que te unas a una breve oración que hemos preparado para dar gracias por esta enseñanza eterna que Dios nos deja por medio de la historia de Ruth. Amado Dios, hoy venimos ante ti con un corazón humilde, agradecido, porque a través de la historia de Ruth nos has recordado que tu amor no tiene fronteras, tu gracia no tiene límites y tu propósito es eterno. Gracias, Señor, porque ves a los pequeños. Ves a los humildes. Ves a los que caminan en fe, aun cuando todo parece perdido. Te pedimos, Padre, que al igual que Ruth, nos des un corazón leal, un espíritu valiente y una fe que no retroceda. Que podamos confiar en ti en cada temporada, en la pérdida, en la espera y en la cosecha. Señor, restaura las vidas quebrantadas que hoy escucharon esta palabra. Sana las heridas ocultas. Levanta al cansado. Anima al que duda. Y recuerda a cada alma que tu propósito es más grande que cualquier dolor. Hoy declaramos que nuestro pasado no nos define. Que tú eres quien nos llama, nos cubre y nos lleva a cumplir nuestro destino. Que cada uno de nosotros pueda caminar, como Ruth, hacia el campo donde nos espera la redención. Hacia el lugar que tú has preparado. Hacia la herencia eterna que no se desvanece. Te damos toda la gloria, toda la honra y todo el poder. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Recuerda, tu historia aún está siendo escrita por la mano del Creador. Confía en su plan, camina en fe, y nunca dejes de creer que lo mejor aún está por venir. Te envío un fuerte abrazo en Cristo. Que la gracia, la paz y el favor de Dios estén siempre contigo. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, que el Señor te bendiga grandemente.